Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a seguir platicando acerca del posible e inminente colapso de Estados Unidos, ¿no? Esta ha sido la última advertencia que ha dado Michael Burry. Ahorita vamos a platicar de qué es lo que ha dicho, por qué es lo que ha dicho, qué es lo que está pensando y qué es lo que nos están diciendo los indicadores económicos, ¿no? Para dónde va la cosa, qué podemos esperar del mercado en los próximos meses, etcétera. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo, si les gusta el contenido, pueden apoyar con un like y suscribiéndose. Vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, para los que no ubican quién es Michael Burry, es uno de los, yo diría, mejores inversionistas de las últimas décadas. Específicamente, se hizo muy famoso, sobre todo por su posición en corto en la crisis económica del 2008. De hecho, hay una película que se llama Big Short, que si no la han visto, se la súper recomiendo. El personaje de Michael Burry lo interpreta Christian Bale y la verdad creo que explica bastante interesante y bastante de manera sencilla qué fue lo que pasó en esta famosísima crisis del 2008, ¿no? Pero básicamente lo que dice en su Twitter, que ahorita lo vamos a platicar, básicamente Burry desde hace casi un año ha estado advirtiéndonos acerca de los peligros y la inflación y todo lo que pudiese venir por los estímulos fiscales que se han dado y básicamente pues ha sucedido, ¿no? Lo que ha dicho ha sucedido, a lo mejor no al tiempo que lo ha dicho, pero definitivamente es algo que ha sucedido, ¿no? Y aquí pues lo que nos dice es que la caída todavía puede ser peor, ¿no? Y a lo mejor todavía no hemos visto lo peor. Y uno de los indicadores que utiliza para decir este punto es que lo que él analiza es que el 13.5% de todas las acciones cerraron por encima de su promedio, por su promedio móvil de 200 días, ¿no? Básicamente esto es un indicador que usan los analistas técnicos que te da, literalmente lo que hace es agarra el promedio de los últimos 200 días y lo pone luego un día anterior de los 200 días anteriores y así. Entonces se va a hacer una gráfica, obviamente, aunque el precio de las acciones sea así, la gráfica del promedio móvil normalmente va más en recta, ¿no? Porque es un promedio. Entonces puedes ver la tendencia hacia dónde va de manera un poco más gráfica, ¿no? Pero lo interesante aquí es que cuando las empresas o cuando en la crisis de 2009 llegó a su bottom, al punto más bajo, solo el 1.2% de las empresas está por encima de este promedio móvil, ¿no? ¿Qué significa eso? Si tenemos, insisto, un promedio móvil ya se cuenta por así, vemos el precio de las acciones que va fluctuando así, y al día de hoy las empresas, el precio de acciones se encuentra por debajo de este promedio móvil. Y esto normalmente lo que nos indica es que el promedio móvil va a tender a empezar a bajar y a bajar, ¿no? Digo, no es que tenga que ser así, pero eso es lo que dicen los analistas técnicos. Lo interesante acá es que dice, ahorita nos encontramos en los niveles de 2007, ¿no? Entonces, ¿qué nos llega a indicar esto? Que todavía nos falta básicamente un año más para llegar al final de acuerdo a esto, ¿no? O al menos de que se acelere la caída de las empresas. Pero para palabras muy sencillas, lo que estamos viendo acá es que no todas las empresas todavía han sido devastadas, ¿no? O sea, cuando vemos esto del 1.2%, ¿qué significa en palabras muy sencillas? Que básicamente el 100% de todas las empresas han tenido caídas por encima del 50%, ¿no? Entonces, o el 40%, que son caídas muy fuertes. Al día de hoy no hemos estado viendo eso, ¿no? Que es lo que hemos platicado. Empresas del sector energético siguen estando muy fuertes, empresas como Apple, empresas como Tesla todavía no han caído como lo han hecho otras empresas, ¿no? Entonces, esa divergencia que vemos o que observamos, de acuerdo a Michael Burry, nos indica que todavía no hemos llegado al punto más bajo, ¿no? Porque una vez que lleguemos al punto más bajo, ya básicamente ninguna empresa se va a poder haber salvado, ¿no? Entonces, lo que nos dice es un punto bastante interesante, tiene sentido, tiene lógica, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Y la temática del mercado, la temática que hemos visto este último año, básicamente a partir de marzo, es, lo que ha dicho la Fed, es vamos a bajar la inflación, cueste lo que cueste, ¿no? Lo ha dicho de diferentes palabras, de diferentes formas, pero básicamente lo que ha dicho, no me importa si quedan empresas, no me importa si hay desempleo, no me importa nada. Mi único objetivo ahorita es bajar la inflación. Después ya veremos. Entonces esto obviamente asusta mucho a los mercados. De hecho vemos como la tasa de interés ya se encuentra en 3.25% y vemos como las subidas pues han sido bastante rápidas, ¿no? Casi de manera vertical. Y la tendencia es que lo sigan haciendo, ¿no? De acuerdo a lo que dicen, en que digo, hay que esperar que lo hagan, ¿no? Pero la expectativa es que sigan subiendo hasta llegar hasta 4.5, inclusive a ver si no llegan hasta un 5% en el próximo año, ¿no? Entonces la cosa está fuerte y decimos, bueno, ¿qué importa las tasas de interés? Insisto, las tasas de interés es el benchmark, es el punto que nos indica la variación de todos los activos.
Obviamente, si yo puedo conseguir en un bono, por ejemplo, un rendimiento de un 10%, pues a las acciones les voy a pedir un 15%, ¿no? No le voy a pedir menos que un bono porque el bono es menos riesgoso. O sea, eso es algo completamente lógico, ¿no? Entonces, todo se evalúa a través de las tasas de interés. Y obviamente las tasas de interés también tienen repercusiones en tarjetas de crédito, créditos hipotecarios. Por ejemplo, el crédito hipotecario en Estados Unidos, si no me equivoco, hace un año estaba por ahí del 2%. Al día de hoy ya está casi prácticamente en un 7%, ¿no? Entonces es una subida brutal. Y si tú tenías una tasa variable, pues tu pago mensual te va a subir brutalmente. Si tienes una tasa fija, no hay ningún problema, pero obviamente los nuevos compradores ya necesitan o tienen que pagar una mayor tasa de interés, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a hacer una desaceleración en la venta de las casas, que normalmente se traduce en una bajada de precios, pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Y el otro punto es los activos de la Reserva Federal, que hemos platicado en varias ocasiones, como a partir de marzo, abril empieza a darse un pivoteo y empiezan a bajar sus activos, empiezan a vender sus activos y vemos que la tendencia ha seguido a la baja. De hecho, supuestamente en el mes de septiembre la venta de sus activos iba a ser 4 veces más rápida. A mí no me parece 4 veces más rápida, pero bueno, vamos por allá, ¿no? O sea, definitivamente esto ha sido la tendencia. La realidad es que el banco no puede vender sus activos tan rápido porque causaría una catástrofe global económica, ¿no? O sea, ya no estamos hablando ni siquiera de Estados Unidos, estaríamos hablando de un fenómeno global, ¿no? Y otro punto importante es que si nos damos cuenta, a pesar de que sí había una baja, todavía seguimos encima de cómo iniciamos el año, ¿no? Entonces, teóricamente vamos a terminar por debajo, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Ahora, la inflación está literalmente a todo lo que da, ¿no? Podemos ver acá, esta es la columna de la inflación en los países más importantes, Estados Unidos 8%, bueno, China tiene unas facultades más para controlarla, pero aún así 2.5%, la zona europea 10%, Japón un 3%, Alemania 10%, Reino Unido 9.9%, la India 7%, Francia 5.6%, Italia 8.9%, Canadá 7%, Corea del Sur 5.7%, Rusia 14.3%, Brasil 8.7% y así nos podemos seguir, ¿eh? O sea, así nos podemos seguir y la realidad es que la inflación básicamente nadie se ha salvado, obviamente los países que son exportadores netos han podido medio pararla más la inflación, medio controlarla, pero zonas importadoras como Europa y como Estados Unidos se la han visto muy complicado. Insisto, lo vemos acá. Imagínate en Alemania tener una inflación de un 10%, algo que no están acostumbrados ni de cerca, ¿no? Entonces esto tiene repercusiones graves en la actividad económica. Y es completamente lógico, ¿no? Se me cuesta un 10% más la gasolina, pues ese 10% más que estoy pagando en gasolina es dinero que no voy a tener para pagar a lo mejor en comprar mi nuevo iPhone o en comprar una computadora o lo que fuese, ¿no? Entonces, siempre cuando hay inflación, las empresas más lastimadas son, primero que nada, las empresas con un precio, si lo quieres ver así, más alto. ¿A qué me refiero? O sea, activos como un auto, como lavadoras, todo eso que son como que son unitariamente más costosos, pues es lo primero que recorta la gente, ¿no? Sobre todo cuando hay crisis y cuando hay inflación, ¿no? Pues si tienes problemas y es bueno, a lo mejor, como no tengo tanto dinero, pues en lugar de comprar mi auto hoy, me espero, me aguanta mi auto 1 o 2 años más y lo compro en 1 o 2 años, ¿no? Entonces eso posterga el consumo, lo cual obviamente influye en los resultados a corto plazo de las empresas, ¿no? Entonces esto definitivamente es un problema. Y ahora estamos viendo más problemas, específicamente aquí estamos viendo el CDS, los spreads de CDS de Credit Suisse, en palabras muy sencillas. Esto que ven acá, mientras más alto sea, significa que el mercado siente que el banco, porque Credit Suisse es un banco, tiene más posibilidades de quebrar, ¿no? De quedarse sin líquidos y tener que declararse en quiebra. Si vemos acá, el punto más alto se llegó en el 2008, en la crisis financiera de 2008, que pues obviamente en este momento logró sobrevivir la Credit Suisse, pero ahorita ya estamos por ahí, ¿no? Entonces los analíticos dicen, bueno, si la tendencia sigue, ¿qué tal si empezamos a subir? El banco se puede quedar insolvente y esto puede causar un riesgo de contagio. ¿Qué significa eso, contagio? En palabras muy sencillas. Hay que recordar que si por ejemplo, si tú me debes dinero, tú para mí representas un activo, ¿ok? Pero tú eres, si lo vemos de tu lado, tú tienes un pasivo conmigo, ¿no? Entonces, como que el activo de uno es el pasivo del otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos bancos tan grandes están altamente interconectados. Entonces, si uno llega a fallar, se puede crear un efecto dominó donde varios bancos
terminen teniéndose que declarar en quiebra, ¿no? Entonces, esto es un problema muy importante que hemos estado viendo. Insisto, por lo mismo, han habido muchos problemas a nivel internacional por las subidas de tasas de interés tan rápidas de la Fed. Y de hecho, la misma comunidad internacional le está pidiendo al Banco de Estados Unidos que no suba las tasas tan rápido, porque al subir las tasas tan rápido o mucho más rápido que lo están subiendo, por ejemplo, el Banco Europeo, lo que genera es que haya un diferencial mayor de tasas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay un diferencial mayor de tasas? Se devalúa la moneda, entonces estamos viendo devaluaciones del ¿cómo se dice? Lo hablamos el otro día, del pound, de la libra esterlina, estamos viendo devaluaciones obviamente del euro, o sea, de esas monedas estamos viendo una devaluación muy importante gracias a este diferencial de tasas que está viendo, ¿no? Si Estados Unidos sigue subiendo las tasas y el Banco Europeo no las sube tan rápido como la está subiendo el Banco Americano, pues vamos a tener un grave problema, ¿no? Un grave problema porque, insisto, la devaluación de la moneda a países que importan, si recuerdan el video anterior lo vimos, si tú eres un país importador neto y se te devalúa tu moneda de manera significativa, vas a importar inflación. Entonces, imagínate Alemania que ya tiene un 10% de inflación y se le siga subiendo, pues vamos a estar hablando de inflación doble dígito en los próximos años y eso es algo sumamente peligroso, ¿no? Sobre todo por cómo está la situación en Europa, que no está muy estable en general. Pero bueno, ahora otro punto es de que hay que entender que esto de inflación va para largo, ¿no? O sea, es lo que yo digo. O sea, esto no es así que hay, sí, próximo año ya 2% de inflación en el dólar, como si nada hubiera pasado. No. De hecho, acá tenemos esta tabla y nos damos cuenta que cuando la inflación supera el 5% en economías avanzadas, ¿cuántos años tarda en regresar a este 2%, no? Y en promedio tarda 10 años. Imagínate tú, 10 años para que volvamos a ver una inflación del 2%, ¿no? Y es una realidad, puede suceder. Ahora, también hay que tomar las cosas con un grado, o sea, con un grado de escepticismo, ¿no? No significa que vayan a ser, es en promedio un 10%, no significa que van a ser, perdón, en promedio 10 años, no significa que van a ser 10 años, a lo mejor son 8, a lo mejor son 7, a lo mejor son 2, son 3, son 15 a lo mejor inclusive, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver los casos. De hecho, si vemos normalmente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos en 1980, ¿cuántos años le tomó? Le tomó aproximadamente, si no estoy viendo la gráfica mal, 6, 7 años, ¿no? Entonces, aún así, es un periodo bastante largo, ¿no? La realidad es que al menos este año ya vamos a tener inflación, la inflación se va a quedar, va a terminar el año en un 8% aproximadamente. El próximo año la inflación va a seguir, yo creo, entre un 5 y un 6%, y a lo mejor en un tercer año ya podemos ver la inflación en 4 o 3%, ¿no? Pero todavía no lo sabemos. La realidad es que la inflación es lo que yo les decía, el problema de la inflación, se lo llevo diciendo hace, no consigo uno o 2 años, que estoy diciendo, el problema de la inflación es que se vuelve sticky, se vuelve pegajosa, ¿no? Si la gente empieza a suponer que va a haber inflación, pues obviamente empieza a causar más inflación. La inflación causa inflación. Si tú como empresa dices, ¿sabes qué? Me van a subir los costos un 5% el próximo año, pues subo de una vez mis precios un 5% y esas ventas mías representan el costo de otra persona, ¿no? Entonces se genera una cadena, ¿no? Entonces la otra empresa va a decir, ya me subieron 5%, yo subo 5% y así sucesivamente se vuelve una cadena bastante importante y nos metemos en un problemón, ¿no? Porque, insisto, la inflación a todos nos lastima, específicamente a la gente con más necesidad todavía más, pero es un problema muy grave, ¿no? Y insisto, no es nada fácil de quitarnos. Ojalá que fuera tan fácil, ojalá que en 2 3 años estuviéramos en el 2% en Estados Unidos y en el 3 4% en México, pero la realidad es que está muy complicado, ¿no? La realidad es que es altamente probable que esto esté para largo, ¿no? Vamos a ver cómo está la cosa, vamos a ver qué hace el Banco Central igual ante la presión internacional de no subir las tasas, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero definitivamente es un caso de estudio bastante interesante de observar, ¿no? Y ahora, con respecto a la economía, pues estamos viendo realmente advertencias en todas las partes, ¿no? O sea, es lo que yo les comentaba, escucho las conferencias de resultados y parece ser que cada una es peor que la otra, ¿no? En el sector automotriz vemos que CarMax, que se dedicaba a vender autos usados, le cayeron bastante las ventas, creo que la empresa, las acciones cayeron un 20%. Lo bueno, viendo el lado positivo, es que si cae la economía, en teoría, debería haber menos inflación, sobre todo, por ejemplo, en una empresa como CarMax, si se están vendiendo menos carros usados, eso significa que el precio de los carros usados debería de bajar, pero bueno, vamos a ver cómo está la cosa, ¿no? En teoría, a largo plazo es bueno que haya una recesión ahorita, insisto. A corto plazo va a haber dolor y todo, pero a largo plazo nos va a ayudar a combatir la inflación y la realidad es que es la única manera que tiene el Banco Central para combatir la inflación. En el sector retail tenemos Nike, que nos comentó todavía hace unos días que tuvieron un aumento de inventarios de un 44%. ¿Qué significa esto? Básicamente pensaron que iban a vender mucho más y no lo vendieron. Entonces ahorita tienen inventario de sobra y tienen que liquidar inventario. Luego tenemos el sector inmobiliario que vemos igual inventarios siguen aumentando, es decir, hay más casas en venta.
cada vez más y la gente no la está comprando. O sea, hay más oferta de la que ha habido en años anteriores, lo cual obviamente va a hacer que los precios bajen siempre y cuando la demanda se quede igual o baje, que en teoría esto es lo que va a pasar. En el sector de semiconductores, vemos que Micron, Nvidia, igual, malísimos resultados, sobre todo muy malas guías. La cosa igual todavía no está mejorando, al contrario, todo parece indicar que va a empeorar en el próximo año. 2023 espera que sea un año muy complicado. En el sector de transporte, FedEx igual reportó resultados terribles y básicamente dijo que la guía que tenían de resultados va a ser todavía peor, ¿no? Digo, FedEx es una empresa que a mi gusto es una pésima empresa, ¿no? Tiene un retorno de capital menor a su costo de capital. ¿Qué significa eso? Imagínate que tú como persona dices, voy a pedir un crédito a un 10% y lo voy a invertir en unos bonos al 6%. No, eso es una estupidez porque estás perdiendo dinero. Eso es lo que está haciendo FedEx y lo lleva haciendo años. Por eso ha habido tanto activismo por quitar al equipo directivo. Pero bueno, el punto acá es que tampoco estamos viendo que la situación en el sector transporte mejore. Ahora, ¿cuál es el último punto que comentábamos? Las estimaciones, ¿no? Las estimaciones específicamente de los resultados o de los earnings o de las utilidades del S&P 500 en general del 2022, es decir, este año están en 215. Ahora, 215 son las de Yardeni, que Yardeni es un analista sumamente conservador, quiero aclarar, ¿no? En cambio, el consensus o lo que estima el promedio de los analistas en Wall Street es de 225, que es el número más alto. Pero este número ya vemos que están empezando a bajar sus estimaciones, no solo de este año, sino del 2023, ¿no? De hecho, Yardeni no lo ha actualizado desde septiembre, sigue esperando utilidades de 235 puntos por el S&P 500, pero yo ya empecé a ver bancos como Morgan Stanley que están haciendo estimaciones que el próximo año, o sea, 2023, van a caer por debajo de estas, ¿no? Estimaciones de a lo mejor 215, 210. ¿Qué significa esto? Que ya están empezando a prepararse. Wall Street ya se está empezando a dar cuenta que es muy posible que el 2023 sea un año en caída. ¿Y esto qué va a generar? Obviamente más presión en los precios de las acciones, ¿no? Porque, insisto, la caída que hemos visto, como muchos han dicho, es un reajuste de múltiplos por las tasas de interés. Sin embargo, el mercado todavía no ha priceado lo que puede pasar en una recesión, ¿eh? Porque en una recesión básicamente las utilidades de todas las empresas van a caer, ¿no? Nadie se va a salvar y eso obviamente va a generar que los precios de las acciones sigan cayendo, ¿no? Entonces, en resumen, la cosa está un poco complicada, ¿no? Pero sin embargo, una última cosa que queríamos ver, también quiero aclarar, ¿no? Estos han sido los peores 9 meses. Desde el 1931, imagínate, 1931, ¿qué pasó? Fue la Gran Depresión, obviamente fueron años horribles. Eso teóricamente no se debería repetir, pero la situación ha sido muy complicada. Digo, si la comparamos con año completo, pues solamente si se dan cuenta, por ahí no sé, esto no sé si es 2008-2009, pero vemos que tuvimos un año muy, muy negativo y aquí también, mira, inclusive en la burbuja del 2000, lo peor que pudo caer en un año, el S&P 500 ni siquiera llegó a lo que ha caído ahorita, ¿no? O sea, ahorita en solo estos 9 meses hemos caído más que lo que cayó en uno de los peores años en la burbuja del Internet, ¿no? Obviamente no hemos llegado a la crisis financiera del 2008, ni de cerca, nos falta bastantito, pero también quiero aclarar que la crisis financiera del 2008 fue algo sumamente espectacular, ¿no? Es algo que no se debería repetir de manera cotidiana, ni cada 10 años, debería ser una situación de cada 50 o más años, ¿no? O sea, es algo bastante complicado, pero parece ser que vamos por eso. En general, viendo todo a largo plazo, vemos que años verdes hay muchos más que años rojos, ¿no? O sea, estos años rojos los vamos a ver de vez en cuando, pero no es lo común, ¿no? Normalmente vamos a ver años verdes, 4 años verdes, 1 o 2 años rojos y así sucesivamente, ¿no? Ahora, ¿cuánto dura en promedio un mercado bajista? Que también es algo interesante, ¿no? Aquí está muy, muy, muy interesante este estudio que hicieron, ¿no? Y en promedio dura 11 meses en lo que llega del punto más alto al punto más bajo, ¿no? Entonces, si vamos a hacer cuenta un gráfico, estaríamos hablando de, ponte tú que viene el precio así, así, llega hasta aquí y luego empieza a caer, llega hasta el punto más bajo y luego sigue aquí, aquí, ponte tú que tarda más en recuperarse y luego ya se recupera. Entonces, aquí los puntos importantes son este, que es el punto más alto, este, que es el punto más bajo, y este, que es el punto o el momento en el que superamos el previo punto más alto, ¿no? Entonces, en promedio, 11 meses tarda de llegar de su punto más alto a su punto más bajo. Y después de eso, 19 meses más en hacer esta recuperación a regresar
máximo histórico, ¿no? Entonces, hay que entender que esto va para largo, ¿no? O sea, estamos hablando de básicamente 2, 3 años lo que dura en recuperarse totalmente el mercado. Y también hay que comprenderlo, suena difícil, lo sé, pero es la realidad, ¿no? Y en promedio, ¿cuánto es lo que baja del punto más alto al más bajo? Un menos 30%. Ahorita, específicamente en el S&P 500, creo que está un menos 22, 23, pero el Nasdaq sí ya llegó a un menos 35, ¿no? Todavía más. Este, Aquí estamos hablando obviamente del SP 500, entonces en teoría todavía le faltaría para llegar a un mercado promedio. No significa que va a llegar al menos 30%, no puede ser más, puede ser menos. Ahora otro punto interesante es que específicamente el Nasdaq, su punto más alto se causó por ahí en noviembre, ¿no? Entonces estamos hablando que ya llevamos 11 meses y aparentemente todavía no hemos llegado a este punto más bajo. Digo, eso no lo vamos a saber hasta en retrospectiva, pero todo parece indicar que lo peor todavía no ha pasado, ¿no? Parece indicar que falta un poquito. Sin embargo, por lo que estoy viendo, por el sentimiento que siento en Wall Street y todo, a mí me da la impresión de que estamos más cerca del final. Eso sí se los puedo decir. Estamos más cerca de llegar a ese punto más bajo. Yo creo que todavía no hemos llegado, pero ojalá y el punto más bajo el viernes sea el último. Lo veo difícil, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. En general, insisto, un caso de estudio bastante interesante. Y esto por el video de hoy. Como siempre, si les gusta el contenido, pueden suscribirse y nos vemos en el próximo.